¿no? Las mujeres somos poder. Totalmente. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles 2 de octubre del 2024. Transmitimos desde la mitad del mundo. En este momento nos encontramos desde el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, a quien les damos un cordial saludo, ya que ellos nos acogen día a día para llegar a ustedes con información sobre la salud, sobre las afecciones y también qué podemos hacer cuando tenemos determinados problemas. Recordarles que esto se retransmite a través de nuestro canal de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Así que un saludo especial para nuestros amigos y amigas que nos miran y nos siguen a través de Vida Sana. Vamos a iniciar con un video. Las afecciones respiratorias son inflamaciones de las vías tanto respiratorias superiores como inferiores, como consecuencia de la contaminación o la infección ya sea de bacterias, virus e incluso parásitos y hongos. En el Hospital Carlos Andrade Marín lo que se trata son afecciones severas, tanto como son el EPOC, el asma, la fibrosis pulmonar, la fibrosis quística. Las neumonías son pan nuestro de cada día en este tipo de pacientes. La falta de aire, aumento de la tos, aumento de la flema, cambio de coloración de la flema y deterioro del estado general y mental. Pacientes infectados, pacientes que tienen tos, pacientes resfriados o estemos en un ambiente muy contaminado como es el humo y el smog, deberían usar mascarillas, especialmente pacientes con patología pulmonar crónica. Con nosotros el día de hoy, a propósito de los lamentables incendios que se dieron a nivel nacional en todo el Ecuador, las personas como que nos quedamos con un poquito de problemas respiratorios. Tuvimos afecciones a la garganta, un poquito de tos y eso afectó sobre todo a las personas mayores, a las adultas, a las personas de tercera edad, a quienes enviamos un cordial saludo, ya que ayer celebramos el Día Internacional del Adulto Mayor aquí en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Así que un abrazo cariñoso para la reina de los jubilados del IES del HK y a todas las personas que nos acompañaron. Y quiero presentar este momento a la doctora que nos va a acompañar el día de hoy. Ella es Elizabeth Cajamarca. Y Elizabeth, quisiera que te presentes, por favor, para todos nuestros amigos que nos miran y nos escuchan a través de Vida Sana. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Cajamarca, yo soy médico neumóloga y desde hace casi 20 años la profesión es muy entera y muy satisfactoria para nosotros los especialistas. Cuéntanos un poquito cuál es tu especialidad. A ver, yo soy neumóloga, como ustedes saben la neumología trata problemas de vías respiratorias, más de tipo inferior, son en donde están las enfermedades crónicas degenerativas, como son los pacientes que tienen EPOC, por tabaquismo, por contacto con químicos, por contacto con polvo, los asmáticos, enfermedades catastróficas como son la fibrosis pulmonar, fibrosis quística. Dentro de la nueva nomenclatura de manejo también tenemos pacientes con trastornos respiratorios del sueño, donde está la apnea obstructiva del sueño, y en sí toda la patología que conlleva la insuficiencia respiratoria, en donde muchos pacientes necesitan oxígeno domiciliario. Entrando ya en materia, los incendios que tuvimos la semana pasada, que fueron realmente severos, tuvimos en diferentes partes del país, tuvimos en Loja, tuvimos en Cotopaxi, tuvimos en Guayaquil, también tuvimos, en Quito, pues tuvimos un gran incendio, un incendio de grandes magnitudes, ¿verdad? Eso causa problemas respiratorios. De hecho, muchas personas, y de hecho tuvimos algunos casos aquí en el hospital y en otros centros de salud, donde las personas se acercaron en virtud de que tenían algunos problemas. ¿Cuáles fueron los problemas que más se detectaron aquí en el HK? Bueno, la exacerbación de las enfermedades crónicas son las más críticas en nosotros. Recordemos que nuestro hospital es un hospital de tercer nivel. Las infecciones generales y leves son manejadas en los centros de primer y segundo nivel, en donde en este hospital se manejan más exacerbaciones de tercer nivel, como son
incremento de la insuficiencia respiratoria. Ahora, entendamos que la contaminación ambiental pues incrementa siempre este tipo de situaciones. Como ustedes debieron haber sentido, el desprendimiento de las partículas, con los vientos fuertes, fueron llevados a diferentes sitios diferentes sitios de la ciudad. Eso conllevó a que los pacientes empiecen con infecciones respiratorias, tanto de vía respiratoria superior como de inferior. Los extremos de edad, los niños menores de 5 años son los que más se afectaron y los adultos mayores. Los dos extremos llegaron a esta institución por exacerbación de toda su sintomatología y fueron atendidos. Perfecto. ¿Qué decirle a esas personas que en su momento, o sea, quisiéramos que no vuelva a suceder, pero si esto vuelve a pasar, ¿cuáles son las precauciones que nosotros deberíamos tomar frente a una contaminación? Que el día de ayer fue un incendio, pero recordemos también hace años tuvimos una erupción del Pichincha, y también tuvimos del volcán del Oriente y que llegó las cenizas. ¿Qué precauciones debemos tomar? Bueno, las precauciones son tratar de cuidar su vía respiratoria. Como siempre, ustedes saben que la pandemia no todo fue malo, nos creó una educación y dentro de la educación fue el uso adecuado de la mascarilla. Tratar de usar mascarillas. Cuando empiecen a tener síntomas como son dolor de garganta, catarro, malestar general, mantener las medidas también de higiene personal, ¿no? Lavado de manos. Si tenemos un niño pequeñito o un adulto mayor que empieza a tener sintomatología respiratoria, tratar de que ellos manejen su aislamiento. El uso indispensable de la mascarilla es súper importante. Perfecto, entonces tenemos el uso de la mascarilla. Si tenemos ya ceniza y demás, deberíamos cerrar, bloquear los espacios de aire para evitar que ingresen esas partículas hacia nuestro domicilio. Eso es bastante complejo, eso no se puede lograr. El asunto es que siempre el aire pues viaja permanentemente y a esto va llevado un flujo de aire que no se podría hacer eso es totalmente imposible. Por favor, ustedes se debieron dar cuenta que al día siguiente de los incendios, por más que ustedes hayan dejado, se tocaban las cosas y eran todito de polvo, de tierra. Sí. La inhalación en sí depende de la cantidad de partículas que uno inhala. Si la inhalación es abundante, pues el paciente se descompensa, los pacientes se sobreinfectan y los pacientes tienen que ir a las emergencias. Pero en el caso de que son micropartículas en donde normalmente nosotros tenemos la contaminación, pues tendremos que aprender a acostumbrarnos también a esto. Pero es imposible evitar totalmente eso no se puede. ¿Cuáles son las enfermedades, Elizabeth, más comunes en el tema respiratorio? Se inicia siempre por la nariz, pues por donde entra el aire. Entonces tenemos problemas de vía respiratoria superior, como son las rinitis, las laringitis, las faringitis, dependiendo. Y si vamos más abajo, tenemos las bronquitis, las bronquiolitis y la neumonía. Todo esto depende del sitio de la infección, depende del nivel de gravedad. Nosotros como neumólogos más manejamos lo que es desde bronquitis, bronquiolitis y neumonía, pero lastimosamente en el contexto de pacientes que tienen afecciones de vías respiratorias superiores tenemos que ser bien meticulosos en el manejo y el tratamiento. El diagnóstico siempre tiene que ser oportuno. De entrada evitar el autotratamiento, ¿no? Tratarse de manera particular y personal no está bien, tiene que ser siempre por un profesional de salud. ¿Por qué? Porque nosotros nos confiamos que es un simple síndrome gripal y a veces termina siendo algo más complejo. En ese contexto, pues la Organización Mundial de la Salud determinó niveles de diagnóstico para manejo especializado. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, tiene tos, tiene falta de aire y en sí tiene un problema de deterioro del estado general, el paciente tiene que acudir a un centro hospitalario. Pero si el paciente tiene medidas leves, tiene que ser tratado sintomatológicamente. El uso inadecuado de antibióticos tiene que ser siempre medido. El antibiótico es un arma de doble filo. Si el paciente toma antibióticos y termina siendo un problema viral, no le va a hacer nada y es más, el paciente disminuye el sistema inmunológico. Entonces el tratamiento siempre tiene que ser dirigido por un profesional. Expliquemos un poquito esto, porque normalmente nos sucede en nuestros hogares que
tenemos un poquito de tos, algo de lagrimeo, secreción nasal, y te pica un poquito la garganta y uno dice, es gripe. Entonces lo primero que haces es tomar un paracetamol o un ibuprofeno. Claro, como le explico, todo tiene que ser sintomatológicamente tratado. Si todo lo que usted me dice conlleva la necesidad de un uso de un alivio con un tratamiento, puede ser un antiinflamatorio, un analgésico, un antigripal en última instancia, pero ya llevar a un tratamiento un poco más fino, el médico del barrio puede ser, pues también. Y si está muy grave, ya les digo, esos signos de alarma, tienen que ir a una institución. ¿Cómo detectamos los ciudadanos comunes cuál es un tema viral y cuál es un tema ya que sea diferente, que sea crónico? Ajá. A ver, los problemas virales son autolimitados. Tenemos de 10 a 15 días para superarnos de este tipo de afecciones, mientras que si ya pasamos los 15 días y empezamos a mantener fiebre, a mantener tos, a que nos falte el aire, eso ya no es viral. Eso quiere decir que el paciente se sobreinfectó con una bacteria. Situación que hace que tengamos en este contexto el tiempo de afectación determina también el nivel de gravedad. Entonces, hay situaciones especiales. Uno de los síntomas que es más grave es en niños la irritabilidad, la pérdida del apetito, y en el adulto la falta de aire. Perfecto, entonces ya vamos teniendo ciertos caminos para ir detectando, ¿verdad? En casa, para los papitos y las mamitas que están preocupadas por sus bebés, qué deberían hacer. Pero entonces no podemos distinguir qué es viral y qué no. O sea, sí, eso lo explico. Pero luego de 15 días. O sea, luego si de 15 días. Ahora, no todo termina siendo bacteriano, pues porque ¿qué hacen los virus en el cuerpo? Los virus en el cuerpo lo que hacen es disminuir el sistema inmunológico. Al disminuir el sistema inmunológico, si una persona tiene un buen sistema inmunológico, puede sobrepasar el tiempo de incubación de la enfermedad. Pero si el paciente no tiene buen sistema inmunológico, se complica. Y ahí están, como siempre digo, los problemas de los extremos de edad, las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas, donde están también las enfermedades inmunocomprometidas como son el HIV. Son pacientes que tienen que ser manejados de manera muy meticulosa. Y entonces, si a esto sumado tenemos que la fiebre ya no es de 3 días ni de 4 días, ya es de 10 días, de 15 días, eso es un signo de alarma que el paciente tiene que ir a un profesional de la salud. En ese contexto, pues se diferenciaría un poco lo que es viral a lo que es bacteria. Perfecto, entonces para resumir, tendríamos que los síntomas de las enfermedades respiratorias, corrígeme por favor, serían tos, lagrimeo, secreción nasal, silbido en el pecho muchas veces, ¿verdad? También que te pica la nariz. Claro, o sea, hay que diferenciarlo. Los problemas virales por lo general son fiebre de pocos días, tos, odinofagia, que es el ardor y molestia de la garganta, son la rinorrea, que es el catarro muy conocido. Eso sería algo viral. Pero si yo tengo nuevamente falta de aire, tengo fiebre persistente, tengo dolor de pecho, tengo una tos que no me para y no me permite ni dormir, eso quiere decir que me estoy complicando. Correcto. ¿Cuáles son las pruebas médicas que se realizan para detectar estas enfermedades respiratorias? Ya, bueno, gracias a Dios yo le agradezco al COVID en unas cosas muy pequeñitas, en donde nosotros empezamos a tener medios diagnósticos más finos para virus, en donde están los PCRs, el perfil viral. Por ejemplo, en la actualidad hemos tenido mucho lo que es influenza A, influenza B, el virus sincitial respiratorio, estamos con H1N1 y todavía tenemos obviamente COVID, porque el COVID no se va a ir, eso se vino a quedar, ¿ok? Entonces ahora tenemos el panel viral para todo esto y eso nos puede ayudar mucho a la detección de qué tipo de afectación estamos. El H1N1, recuerden que es el del 2009, el que todavía persiste. Hay poquitos casos, pero nosotros podemos mantenerlos todavía. Secundario a eso, ya cuando el paciente no se ha mejorado, pese a que ha tomado los típicos tratamientos generales, el paciente debe ser complementado con un examen sérico, que es una biometría hemática, determinando si hay sobreinfección o si está con baja de defensa. Y a esto se debe sumar un estudio de imagen.
En la imagen, si nosotros estamos pensando que es algo viral, es necesario realizar una tomografía, porque hay datos radiológicos que no se pueden ver en una radiografía simple. La tomografía para datos virales es típico el vidrio deslustrado, que no se puede ver en la radiografía simple. Ahora, si ya pensamos en una neumonía, cuando el médico le ha auscultado al paciente y encuentra que hay crepitantes, hay soplo tubárico, pensando en una neumonía, con una radiografía simple sí nos podemos ayudar. Perfecto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para caer en estas enfermedades respiratorias? O sea, de entrada es el sistema inmunológico. Cuando se afecta el sistema inmunológico, lastimosamente el paciente pues, puede ser candidato a tener muchas infecciones. Dentro de esos, ya les dije, las enfermedades crónicas más comunes son la diabetes, que te baja el sistema de defensa. Tenemos los problemas inmunológicos, como son el HIV. Tenemos las enfermedades crónicas degenerativas, como son el EPOC, el asma a nivel pulmonar. Las cardiopatías también. Entendamos que los virus son extremadamente fuertes y eso hace incluso que descompense enfermedades crónicas que tiene el paciente. Hemos encontrado muchas veces que los problemas virales descompensan las cardiopatías. El paciente viene con edema de pulmón, viene con derrame pleural, viene con un corazón más descompensado que de lo que normalmente es. Las insuficiencias renales, los pacientes con trasplantes, ahora que estamos en el auge de los trasplantes renales y medulares, en ellos, por ejemplo, siempre hay que tener, hemos tenido muchas veces casos que posterior al tratamiento de las quimioterapias, los pacientes, por ejemplo, los hematológicos, se sobreinfectan con virus y el paciente viene muy descompensado, incluso ingresan a terapia intensiva. Entonces, todo ese tipo de pacientes tienen que, en la época de cambios bruscos de temperatura, cuando hay un niño pequeñito internado en la casa, siempre tienen que tener cuidado, mantener el distanciamiento y usar mascarillas. Recordemos que los niñitos menos de 5 años tienen virus que para ellos es común, pero para nosotros son mortales como adultos. Ellos tienen el Haemophilus influenza, que para ellos es parte de su cuerpo, pero no para nosotros. Entonces, cuando un pequeñito se infecta en toda la casa. Y ahí van los abuelitos, porque van, les visitan, les abrazan, les dan besitos. Y eso ocasiona lastimosamente en el adulto mayor el contacto. Recuerden que para contagiarnos nosotros tenemos que tener contacto con la saliva. Cuando uno tose salen las gotitas de flujo y se van. Cuando los niñitos tosen y no se protegen, van a los ambientes, ellos tocan y se contaminan. El otro paciente viene, toca y se infecta. Entonces, todas esas situaciones siempre tenemos que tener mucho cuidado. Correcto, Elizabeth. Para continuar con este importantísimo tema y que tú nos sigas ilustrando sobre qué son estas enfermedades y las prevenciones que debemos tomar, ¿te parece si vamos a ver un video con un testimonio? Los invitamos, amigos. Me trajo una descompensación en mi respiración porque tuve neumonía y tengo asma. Vine a emergencias y fui atendido inmediatamente. A los 10 días voy a salir y yo realmente muy agradecida porque la gente, los profesionales, las licenciadas, todo el personal son muy humanos y muy profesionales. El seguro es una bendición. Gracias a Checan. Regreso con ustedes, amigos, desde su programa Vida Sana. Continuamos hablando sobre afecciones respiratorias con la doctora Elizabeth Cajamarca. Elizabeth, ¿estas enfermedades respiratorias se pueden prevenir? Sí, o sea que sí se pueden prevenir, pero no se pueden impedir totalmente que lleguen a pasar. O sea, se pueden impedir con las medidas de higiene. Siempre, como les expliqué hace rato, siempre con las mascarillas, con los lavados de manos. Hay otra cosa que es súper importante, con la actualización de la vacunación. Recordemos que, como les dije, tenemos influenza A, B, tenemos H1N1 con la actualización de este tipo de vacunas para evitar que nos dé neumonía, con la vacuna de la neumonía. Todos este tipo de situaciones hacen que nosotros, en el caso extremo de que tengamos contacto con el virus o con bacterias, nuestro cuadro clínico sea menos doloroso y más fácil de recuperarnos. Ahora con todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Lo que tú nos comentabas con el tema del COVID, que lamentablemente nos dejó unas secuelas terribles
fallecimientos, dolor familiar y muchas enfermedades también luego de las vacunas. ¿Has notado tal vez si las personas son un poco más resistentes a vacunarse para otras enfermedades? La verdad es que en un inicio las vacunas pues nos ayudaron muchísimo, porque cuando no había vacunas los niveles de mortalidad eran excesivamente altos. Posterior a la vacuna esto ha disminuido, pero recordemos que las vacunas son vacunas nuevas, no han tenido la madurez ni la experiencia en tiempo para poder determinar a nosotros y darnos la seguridad adecuada para poder usarlas. Nosotros aquí en la institución tuvimos personal joven, sano, que se hipertensaron, tuvimos personas que desencadenaron la enfermedad, y eso pues siempre nos conllevó a situaciones de cuidado, de temor al colocarnos la vacuna. Pero de todas maneras, independientemente de eso, o sea, haber bajado el nivel de mortalidad y darnos un poco de seguridad tanto a los pacientes como al personal de salud para poder ayudar y manejar este tipo de pacientes, pues nos hizo que nosotros también formamos parte del equipo de trabajo en lo que es vacunación. Perfecto, vamos ahora con las preguntas de nuestro público, así que muchísimas gracias amigos por sus interacciones. Elizabeth nos pregunta, Víctor dice, ¿tomar limonadas o antigripales puede complicar un cuadro de afección respiratoria? Bueno, la limonada, el asunto es que también tenemos que hidratarnos. Recordemos que los cítricos tienen alto contenido de vitamina C. No está demostrado al 100% que nos va a ayudar en todo, pero hidratarnos es súper importante. Así que si tenemos que hacerlo, pues háganlo. No veo el mayor problema ni ninguna complicación en eso. Perfecto, así que a tomar juguitos de naranja, a tomar juguitos de limón y de cualquier tipo de jugo, tomando en cuenta que en nuestro país tenemos maravillas de frutas, entonces podemos hacerlo de una forma natural. Eso sí. Ahora, los hidratantes, a propósito de esta importantísima consulta, los hidratantes, ¿qué tan buenos son? Bueno, los excipientes de los hidratantes a veces no terminan siendo completamente libres de poder, o sea, no nos ayuda al 100% en el sentido de que son sustancias compuestas, son químicos. En ese contexto, pues lo más sano es tomar agüita libre, las limonadas, como ustedes lo dicen, las naranjadas, yo no le veo ningún problema. Pero sustancias compuestas químicamente, yo me reservaría ese criterio. Porque primero, el ser médico le da al paciente el 100% de seguridad de que realmente le doy la seguridad para usar, pero no en este punto no me siento en eso segura para recomendar. Perfecto, entonces hagámoslo con prudencia. También tenemos otra consulta. Juan Carlos nos dice, en el caso de niños menores de 5 años, ¿qué recomendaría hacer si tienen dolor de garganta por el temporal? Ahorita que estamos entrando ya al invierno, sí, aquí en la sierra. Bueno, los cambios bruscos de temperatura siempre van a levantar incremento de pacientes sintomáticos respiratorios. Ustedes saben que los cambios de temperatura conllevan incluso emergencias en las áreas de pediatría, porque ellos son los que más accesibles están. Tomemos en cuenta que los adultos tienen el cuidado de usar mascarilla. El pequeñito se pone la mascarilla de ojeras, de sombrero, comparten ellos, intercambian los niños las mascarillas, entonces ellos son los que más se infectan. Ustedes también miren que se van a la escuela los papás, está enfermo un niño, se enferma todo el grado, la profesora, hasta el conserje está enfermo. Mi humilde criterio es que siempre tienen que tener cuidado. Ahora, si los pequeñitos están con algún dolor, alguna molestia, tranquilamente pueden usar solo paracetamol con horario, puede ser cada 6, cada 8 horas, dependiendo de cómo se siente el pequeñito. Hidratarle, hacerle lavaditos de la nariz con suerito fisiológico, que también es importante, porque la congestión nasal conlleva de que ahí se acumule detritus, bacterias. Entonces, de esa manera, lavar nariz recomendamos y garantizamos que el pequeñito no se va a complicar, porque la complicación más común en el niñito con rinitis y síndrome de gripales y que le den antigripales es que se haga sinusitis. Entonces, siempre en eso tenemos que tener cuidado. Correcto. Ahorita hablando de los niños pequeños, en caso de los adultos mayores que también son realmente de cuidado,
¿Qué precauciones debemos tomar aparte de no llevarlos donde estén personas enfermas? O sea, el adulto mayor es un poquito más de cuidado, especialmente los comórbidos, porque el comórbido quiere decir que viene sumada a algunas enfermedades, como son la hipertensión, la diabetes, los hipotiroidismos y en fin un montón de enfermedades más. En ellos, igual que el resto, como todos, con y sin buen sistema inmunológico, en un inicio el tratamiento tiene que ser sintomático. Si ya ha cruzado una etapa de que no mejora, ahí acudir al médico y enseguida el médico sabrá la indicación si es bacteriano o si termina siendo viral. En la actualidad, como ustedes saben, tenemos antivirales, pero los antivirales tienen su tiempo de uso. O sea, yo no puedo tomar un antiviral, no le puedo dar a un niño un antiviral a los 15 días de haber iniciado su cuadro clínico o un adulto. Siempre tenemos que tener prudencia y entender que la incubación de los virus es a partir del día de sintomático, esperamos 10 días y en ese momento pues en ese tiempo podemos darle un antiviral. Si ya sobrepasa ese tiempo, así le demos todo un mes de antivirales, la persona no va a mejorar. Entonces, igual, el uso de la indicación de tratamiento antiviral es dada por el médico, por favor. Sí, importantísimas recomendaciones, Elizabeth, porque normalmente lo que hacemos los adultos es nos sentimos un poquito mal, vamos al cajoncito y sacamos cualquier pastilla, la que te recomendaron tu compañera en oficina, tu mamita y demás. Entonces, debemos tener precaución en tener realmente educación sobre el uso de los fármacos. Sí, mucha educación. Es más, muchos pacientes tienen el mal hábito de guardar las recetas que ya le dieron médicos anteriores. Si le hizo bien, cogen esa receta, le ponen un visto y eso se vuelven a tomar. Entonces tengan en eso un poco de prudencia. Yo no digo que tal vez les va a ir bien, puede ser, todo es posible, pero de todas maneras pues sí es importante consultar, no es tan difícil consultar a un médico ahora que el Ecuador está lleno de médicos, entonces por favor para que trabajen en ese punto. Y por supuesto los mejores médicos los tenemos aquí, en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Elizabeth, para concluir el programa, lamentablemente el tiempo ya se nos terminó, quisiera que nos des una recomendación general para todos en Vida Sana. Bueno, lo más importante es siempre cuidarse, ser cauto, saber dónde no debe ir. Si está extremadamente frío en la noche, por favor no salir, especialmente para los adolescentes que les fascina salir. El adulto mayor, por favor, que ahora los jubilados les gusta caminar, estamos con mañanas frías, en ese aspecto, por favor, los cambios de temperatura tienen que evitar. Si las mamitas tienen un niñito enfermo, no enviarle a la escuela, a la guardería, porque él es el foco de infección de muchos niños. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que siempre tener responsabilidad y ser empáticos con el resto de personas que nos rodean. Elizabeth, muchísimas gracias. Importantísimas recomendaciones que nos has dado en esta época, precisamente que estamos en el cambio de temporada, ¿verdad? Y a propósito de lo que habíamos comentado, que por suerte ya han concluido casi todos los incendios a nivel nacional. Amigos, a ustedes queremos agradecerles por su sintonía, recordarles que todos los miércoles 8:30 de la mañana nos encontramos aquí en Vida Sana desde el HCAM. Agradecer a mis compañeros, a Vic y Juanca, que nos acompañan también siempre para llegar a ustedes con una información eficiente. A los médicos del Hospital Carlos Andrade Marín, que con su información también podemos llegar con información real, con información veraz. Yo entiendo que hay muchas veces que nos dicen tómate esto o tómate aquello. No, como tú lo señalas, Elizabeth, vamos a un profesional y hagamos las cosas correctamente, por el bienestar y salud de todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo cariñoso para todos. Muchas gracias. Listo, gracias. Sí, súper bien. Gracias un millón. No, es importantísima información. ¿Cómo te sentiste? Sí. Chévere, eso es lo importante. Esperamos que todo haya salido bien. No, sí, súper bien, Ay, súper bien. No, muchísimas gracias.